Muy buenos días, hoy es miércoles 13 de junio de 2018. Estas son las noticias. Panistas denuncian en la PGR a AMLO y a MID. La Riviera Maya se consolida como el destino turístico más importante de México, el Caribe y América Latina. El abstencionismo electoral encarece el costo del voto. Esperan diputados notificación para reactivar juicio contra magistrado Lima. Esperan el peor recale de sargazo en el Caribe mexicano en los últimos años. Juez ordena liberar a 4 detenidos por caso Iguala. Liberan a rehenes secuestrados en París. Facebook en la mira, ahora por categorizar el contenido periodístico como político. AT&T le gana a Trump. Juez autoriza fusión con Time Warner. Fiscalía pide pena máxima de 32 años de prisión para exsecretario técnico de Turismo. Maluma visita a la selección mexicana en pleno entrenamiento. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos nuevamente a una emisión más de LSD Noticias, Adicción por Informar. Le damos en nombre de Norma Madero la bienvenida y bueno, le damos la bienvenida a Alia Sánchez, que nos va a acompañar estos días precisamente para darle a usted toda la información a través de internet y de las diferentes plataformas a todas las partes y rincones del mundo donde usted nos hace el favor de escucharnos. Fíjese usted que panistas denuncian en la PGR a AMLO y a MID, y era de esperarse, ¿no? Le llegan con una demanda precisamente al candidato del PAN y bueno, ahí viene el revire inmediatamente. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, y José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, fueron denunciados en la Procuraduría General de la República por el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge López Martínez, vocero de la bancada panista, solicitó a la PGR investigar a López Obrador por un presunto financiamiento ilícito a su campaña, mientras que a Meade por probablemente encubrir los casos Odebrecht y por supuesto desvío que realizó el gobierno federal a través de empresas fantasma hacia universidades públicas. Así es, Rodrigo. El diputado federal rechazó que las denuncias presentadas representen una venganza por la acusación que ayer presentó el presidente de la mesa directiva en el Senado. El panista Ernesto Cordero, contra Ricardo Anaya, candidato a la coalición por México al Frente, comenta: nosotros lo que estamos haciendo es acudir a las instituciones. Hemos conocido hechos públicos que representan hechos ilícitos. Hay una falta de respuesta de José Antonio Meade y del PRI a hechos que son absolutamente graves. Insisto, la estafa maestra, la pérdida de 1.900 millones de pesos que tuvo en sus manos José Antonio Meade y que tiene que ver con los casos Odebrecht, expresa. López Martínez mencionó que el PAN confía en las instituciones, motivo por el cual solicitaron la intervención de la PGR. Indicó que como prueba contra López Obrador entregaron investigaciones periodísticas, donde se menciona que alcaldes de Morena han declarado que fueron obligados a donar 30,000 pesos mensuales a las universidades de Morena, y estas universidades a su vez han direccionado los recursos a las campañas políticas. Este es el esquema de financiamiento ilegal que ellos mismos, en sus dichos, que obran en estas investigaciones periodísticas. En el caso de Meade, también presentaron documentos periodísticos y dictámenes de las Auditorías Superior de la Federación. No debemos olvidarlo, estamos entregando también el diagnóstico de los 1.900 millones de pesos que José Antonio Meade tuvo en sus manos y que representaba el riesgo que terminó en quebranto respecto de Petróleos Mexicanos, expresó. Vamos a ver un video.
Estamos ahorita viendo, preparando el video. No está listo. ¿Cómo te fue ayer con el debate? ¿Lo viste? El debate, la verdad es que desde mi punto de vista dejó mucho que desear. Para empezar, no sé por qué insisten en llamarle debate, porque debatir es venir a discutir entre iguales. Y esto se volvió realmente una entrevista, pero más que una entrevista, una presentación como ante como ante juzgadores, ¿no? Yo veía a los, los supuestamente moderadores, llegaban casi a regañar a los candidatos, ¿no? La verdad es que, para empezar, no me pareció un debate. Y en segundo lugar, bueno, vimos otra vez muy acartonadas precisamente todas las intervenciones de cada uno de los candidatos. Y digo, de verdad, vergonzoso también el ver a un MID otra vez, López Obrador esto, López Obrador lo otro, que vengan a exponer sus ideas, que no vengan a ver cómo le meten zancadilla a otro. Ya lo dicen ahorita que comentemos algunas de las portadas de los periódicos. Ya verá usted que la mayoría de las notas vienen precisamente en ese sentido, no dicen más de lo mismo. Sí, más como ataques en lugar de propuestas. Igual los moderadores considero bastante insidiosos, ¿no? O sea, como que ya con ciertos objetivos. Y de verdad que se empezó a hacer como, de repente ya era solo una rebatinga de yo te dije, no te dije, tú eres malo, tú también, tú robaste y yo no robé. Irónicamente. Y ahora todos robaron, todos tienen juicios, todos tienen... Irónicamente, el que vi ahora más estable, fíjate, fue al Bronco. Así el Bronco, que era el Bronco en los otros debates, bueno, pues es el que ahora vi, el que vi con más propuesta. Bueno, vamos a ver este video que parece que ya nos tienen listos. Sí, ya está. Es una película que no vas a ver, porque Andrés Manuel va a volver a perder. Esta película habla sobre la Gran Depresión en México de 2018 a 2024. Esta película solamente la va a ver Andrés, que va a tener mucho tiempo en su rancho terminando esta elección. Gracias, candidato. Usted es el que más quiere bajar impuestos de los cuatro que están aquí. Así es. Y se puede lograr, si me preguntas, como a todos los demás, ¿cómo le haré? Quitando a todos los flojos del gobierno, incluyendo sus tres. Los vamos a quitar del gobierno porque no pueden ganar lo que ganan actualmente. Con los partidos políticos tienen un salario extraordinario. Pobremente, sin presumir, estamos ahí 4-1 en la capital de la República en cuanto a intención de voto. Y en cuanto a que van a bajar el precio de la gasolina, si ellos lo subieron, estos dos aumentaron el precio, falso. Ellos fueron los del gasolinazo, estos falso. Que tengo aquí. Absolutamente. Gracias, candidato López Obrador. Réplica a Rodríguez Calderón. Si ven la parte de la tercia maldita les llamo hoy, ¿no? Porque finalmente han destruido a México, los tres. Tienen sus antecedentes de partidos políticos. Imagínate, ¿cómo va a ayudar eso a acabar la pobreza? Primero quitándole los 12,000 millones de pesos a esos, que Andrés no me los ha querido firmar, por cierto, no seas gacho, fírmamelo. Y eso te va a potenciar si lo firmas hoy, te lo aseguro. ¿Cómo quitar 12,000 millones de pesos? Se gastaron estos hombres, 12,000 millones de pesos. Son parte del asistencialismo, ellos viven del asistencialismo. Por eso no lo quieren quitar, por eso están promoviendo eso. Con esa métrica, uno de los gobernadores más corruptos que hemos tenido es Andrés Manuel, porque es de los pocos... Tiempo, candidato. Por alusiones quiere intervenir en este momento. Candidato Anaya. Yo qué culpa tengo de que tengo ustedes empatados. Andrés, empatados hasta 70,000 pobres. Hasta abajo. Sobre tu conciencia. Hasta abajo y piensan que aquí en el debate van a remontar 30 puntos que les llevo. O sea, yo entiendo, pues, que estén desesperados, pero serénense. No. O sea, contesta sin chistes, sin payasadas, ¿sí o no? Cuando fuiste jefe de gobierno, a Riobó le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso, por 170 millones de pesos. ¿Contesta sí o no? No tiene sentido lo que planteas. Te digo que no. Yo no soy corrupto, a mí me pueden llamar... ¿Dices que no es cierto? No, mira... ¿Y si te lo demuestro, renuncias a la candidatura? No. Si te presento los contratos, ¿renuncias a la candidatura? Nosotros... Si te presento los contratos por 170 millones
Si te presento los contratos, ¿renuncias a la candidatura? Candidatos, les voy a pedir... Si te presento los contratos, ¿renuncias a la candidatura? Candidato Anaya, por respeto a la gente que me mandó sus preguntas, les voy a pedir, después de este intercambio, que regresemos al tema. Me divierto con ustedes. Ahora dale un beso, cabrón. Dale, pues, dale un beso. México necesita de la unidad de todos, no de los pleitos. Los tres tienen ese mismo problema. Se pelean entre ellos y no dan soluciones. Por cierto, Andrés, ¿qué traías en la cartera? ¿No traías ahí una fotografía del Bester Gordillo? No, fíjate que ahora no la traje. Ah, bueno, está bien. Por precaución. Perdón. Entonces, el poder al maestro, no al cine. El candidato, nos dicen por ahí que está sacando un celular y Está oyendo la hora. Y que no se ha permitido sacar el celular. Entonces me piden que le diga que por favor no saque el celular. Seguimos con las preguntas. Voy con usted, candidato. Gracias, candidato. Tiene réplica el candidato Rodríguez. Más una pregunta, Andrés. ¿Hay un acuerdo? Ahí tiene usted. Estamos en debate, en debatitis. Hoy precisamente todas las noticias y todos los comentaristas se están ocupando del debate. Y mire usted, le voy a decir las primeras planas de los periódicos más emblemáticos en este país. Y vamos para la primera plana del periódico Reforma, Corazón de México. Y precisamente, bueno, pues no podía faltar que en su primera página venga precisamente el debate. Y bueno, ya verá usted que todos son opiniones, ¿no? Y según las tendencias. Aquí vemos que en la primera plana de Reforma nos dicen que arrolla el frentista en evaluación de líderes ciudadanos. Gana Anaya 3-1. Y bueno, viene una gráfica en donde ellos ponen y dice quién ganó el debate. Ricardo Anaya 57%, Andrés Manuel López Obrador 20%, José Antonio Meade 19% y Jaime Rodríguez el Bronco 4%. Bueno, esto obviamente son puntos de vista de consejeros editoriales y líderes ciudadanos que convocados por Grupo Reforma consideraron que por amplio margen el ganador del tercer debate presidencial fue precisamente Ricardo Anaya. En esta misma portada del periódico Reforma, pactan sin hoja de ruta. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron ayer adoptar acciones para lograr la paz, aunque no pactaron medidas específicas. Prolongan desabasto de agua en la Ciudad de México. La dotación de agua se regularizará hasta el viernes y no hoy, como habían previsto autoridades de la Ciudad de México. Pues mire qué fácil, ¿no? No, siempre no va a haber agua hoy hasta el viernes. ¿Se imagina usted lo que es estar sin agua de aquí al viernes? Y sobre todo, bueno, en una ciudad como la de México. El dólar, cierre del dólar ayer. Cerró ayer el dólar en su nivel más alto desde el 1 de febrero del 2017. Se debe al estancamiento en negociaciones del Tratado de Libre Comercio. 21 pesos. 21 pesos cerró ayer el dólar. Lista sede para el 2026. Esta madrugada la FIFA anunció si Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos o Marruecos será el organizador de ese mundial. Consulta el resultado en línea, o sea, nos la hacen cardíaca, no nos quieren decir exactamente por dónde va el balón. Una real sentencia. El Tribunal Supremo de España dejó en 5 años y 10 meses de prisión la condena a Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI. Bueno, pues ahí está. Alega el PRI que pagos son para viáticos. La dirigencia del PRI reconoció la entrega de dinero a personas reunidas en su sede nacional. Sin embargo, justificó que se trató del pago de viáticos a militantes que tomaron un curso de capacitación. Vea usted nada más qué cinismo. Fíjese usted también que después de este debate, bueno, ya no se hicieron esperar precisamente las acusaciones entre seguidores de uno u otro de los candidatos. En el postdebate de Reforma, los representantes de los candidatos ahondaron en los ataques contra sus contrincantes, ¿no? Por ejemplo, Luis Madrazo dice que Anaya quedó descalificado, su imagen de honestidad está en la ruina. Marta Tagle, la disputa es Anaya contra AMLO. López Obrador ya pactó perdonar a Peña. Y me llama mucho la atención esta que le voy a decir de Germán Martínez,
que bueno, recordemos que fue presidente nacional del CEN del PAN precisamente, y que negó categóricamente que haya pacto de AMLO y Peña. Ese pacto da risa. Y me llamó la atención porque él así se expresaba de AMLO hace algunos años, ¿no? Era lo más bajo para él AMLO, y bueno, y ahora es pues por decirlo de alguna manera, el empleado de AMLO. Y entonces, bueno, pues ¿por qué le da risa que se puedan hacer estos tipos de pactos cuando él precisamente hizo un pacto que uno no hubiera querido después de todas las bajezas que decía de AMLO? Federico Herrera, uno de los problemas de corrupción viene de esa raíz enferma llamada partidos. Bueno, pues se dan duros, se dan con la cubeta, y bueno, así está estos comentarios precisamente en la primera plana del periódico Reforma. Y vamos a el Universal. Bueno, pues en el Universal, en portada tenemos que Anaya y Meade se amagan con cárcel. AMLO dice no. Ponen algunos de las principales opiniones. En debate hubo contraste de ideas y más acusaciones. Meade y Enrique Peña Nieto pagarán por su corrupción, comenta Anaya. Tú eres el único indiciado aquí, revira Meade a Anaya. AMLO asegura que buscará justicia, no venganza. AMLO, ¿verdad? También comentan sobre organismos electorales locales, caros y a prueba. Es lo que también genera un poco de desconfianza al final, ¿no? Traen un comentario de Roberto Cabrera, comisionado nacional de búsqueda de personas. 7 estados foco rojo por desaparición en México. Una entrevista que le están haciendo. Traen una nota importante sobre que la manejan varios de los periódicos nacionales, sobre el juez que dicta libertad a 4 personas por el expediente Ayotzinapa. Al parecer no tenían elementos suficientes para tenerlos todavía retenidos, así que liberan a 4 personas. El Universal también trae una nota sobre el hip hop, gasolineras para burros. Antes del automóvil los animales eran el transporte y se surtían de combustible en bebederos. ¿Qué opinas, Rodrigo? Vamos a terminar. Fíjate cómo vamos en bicicleta, al menos mínimo en bicicleta terminemos. Pues sí, ojalá. Hacemos ejercicio. Hay maneras dignas de andar en bicicleta. Ojalá y no se acaben las ciclopistas que están haciendo en esta ciudad. Que algunas nos prometieron, ¿no? Algunas tienen principio, pero no tienen fin. Entonces te llevan a ningún lado. Pero bueno, ojalá y en un futuro sí tendrá que ser, porque definitivamente hay que buscarle las energías renovables, hay que buscarle. Luis de la Calle, al final del día el sistema político doméstico de Estados Unidos es quien debe reaccionar para corregir la política comercial nacionalista y errónea de Trump. Esto es lo que trae Universal. El Excelsior, el periódico de la vida nacional, y vaya que si fue el periódico de la vida nacional, para los que, bueno, ya no estamos tan jóvenes, de veras que el periódico en alguna época de la vida de este país era el periódico de la vida nacional. Bueno, pues debates y novedad. Yo concuerdo con Excelsior. Entre acusaciones, bromas y momentos de tensión, AMLO respondió a señalamientos de sus 3 rivales y pidió convencer a los indecisos para que voten por él. Y ciertamente yo sé por qué se empecinan de veras en volver a AMLO el personaje central del debate, porque todos con sus ataques, eso es precisamente lo que logran. Entre esperanzas y sospechas, precisamente se refiere esta nota a la cumbre en Singapur entre el mandatario americano y el de Corea del Norte, que mientras el acuerdo firmado por Donald Trump y Kim Jong-un para que Corea del Norte abandone su programa nuclear fue aplaudido por la ONU, la OTAN, Corea del Sur y China, Irán, recordó que el presidente de EU suele romper tratados. Pero ¿a poco no se le hace a usted ridículo, no se te hace ridículo, Alia, que se junte Estados Unidos con Corea para exigirle a Corea que detenga sus programas de nucleares? Aquí como que es un acuerdo de un lado, ¿no? ¿Por qué no le está proponiendo también Estados Unidos a Corea que ellos van a suspender los suyos? O sea,
Esto es más bien, te vengo a hacer mano de puerquito. Exacto. Y ante el mundo dices que ya, porque si no te las vas a ver conmigo, ¿no? Realmente a eso se define este acuerdo, que no es acuerdo, es casi una rendición en público para que tú ya no te metas conmigo. Pero bueno, violencia inhibe operaciones de grandes empresas. 3 de cada 10 firmas en el país han sido víctimas de algún delito de acuerdo con una encuesta del INEGI. TLC y elección meterán el pie a los empleos. Llaman a mantener el rumbo precisamente en La Paz, donde inauguró una planta de tratamiento de agua. El presidente Enrique Peña Nieto defendió los avances del país que se reflejan en estabilidad económica y empleos. Imagínese usted cuántas poblaciones de este país no entienden a qué se refiere Peña Nieto, precisamente hablando de estabilidad y empleos, claro. Porque hay muchos lugares del país donde esto no se conoce, ni la estabilidad ni los empleos. Expertos ven saldada la elección en favor de AMLO. Bueno, pues ahí tiene usted. Esto es precisamente lo que nos dice Excelsior en su primera plana. Ok, por su parte Milenio, me encantó la portada, 36 ataques, 59 propuestas. Muy buen resumen. Sí, muy buen resumen. Excelente. Candidatos echan su resto y todos se acusan de actos de corrupción. Honestamente es un poco triste que el tercer debate se haya resumido en ataques, en propuestas que hasta son bastante confusas, ¿verdad? Porque ahora van a gastar menos, no van a subir los impuestos, van a correr a varios. Todo va a ser bonito y vamos a ser muy felices. Sí, sube el cero, no contiene. Y bueno, si te fijas, precisamente es a lo que se resumen los comentarios, ¿no? Más de lo mismo, porque fue precisamente lo que vimos en el debate pasado. Así es. Bueno, pues entonces nos vamos precisamente a las portadas de los periódicos locales. Luces del siglo, periodismo de verdad. Récords superan a la inseguridad. Cifras de Azur revelan que turismo de Quintana Roo rebasó a Colombia. Caribe mexicano se consolida como el destino líder en Latinoamérica. Las noticias de inseguridad que hacia afuera hablan del desplome turístico de Quintana Roo se diluyen aquí con las imágenes de playas a reventar, hoteles al tope de su capacidad y nutridas llegadas de extranjeros en los principales aeropuertos. No solo contradicen esa maliciosa percepción las cifras oficiales del gobierno o de empresarios del ramo, sino también el más reciente reporte del Grupo Aeroportuario del Sureste, ASUR, operador de 16 terminales aéreas en el continente americano, que hablan de un repunte en el arribo de turistas durante los primeros 5 meses del 2018. Y bueno, aquí viene precisamente una gráfica en donde nos habla de los 9 aeropuertos del sureste mexicano que han venido a la alza con 4.3%. Y bueno, los aeropuertos, por ejemplo, aquí estamos hablando de 14 millones, ¿no?, de entradas de pasajeros, cuando en Colombia, bueno, pues hablan de 4 millones. Claro que bueno, eso también no solo va de la mano de la inseguridad, sino precisamente del prestigio que se tiene ya en Quintana Roo. Pasaporte a la tranza. La saturación que presenta la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar citas a quienes buscan renovar o sacar un pasaporte es aprovechada por estafadores. Tenga usted mucho cuidado si le ofrecen que le sacan su pasaporte, porque no necesariamente sería legal. En 1859, en México, el presidente Benito Juárez declara propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia Católica. Bueno, pues ahí tiene usted. Sague al quite. El exmundialista Luis Roberto Alves Sague le robaron su celular y los zampones extrajeron un video íntimo. Hoy es trending en redes sociales. Algunos dicen que es un truquito para quitarle de encima precisamente todo el escándalo que causó este video que se dio con la selección mexicana. Casualmente ahora sale un video de Sague para que, bueno, distraer un poco a la gente. Foco rojo por pagos del PRI. La entrega de dinero en efectivo a cambio de credenciales de elector por parte del PRI
alertó a partidos políticos y al INE. Y como si les importara, porque fueron grandes filas a las afueras de sus oficinas allá en la Ciudad de México, donde la gente francamente estaba parada para dar copias de su credencial de elector y que le dieran su lanita, ¿no? Cínicamente. Antes era como que en lo oscurito, y ahora resulta que, bueno, son pagos de viáticos, porque es gente que va a estar trabajando para el PRI precisamente en estas elecciones. Pero después robaron a unos, ¿te acuerdas? Pues imagínate si hay una cómo están las cosas y te dicen ahí está formada un montón de gente a la que le van a estar dando dinero, pues me imagino que detrás de ellos vinieron también otra serie de profesionales que venían también por no sabe uno, quién sabe, que venían los también y reutilizan y van haciendo pero bueno, estado por estado. Lástima que les quitaron el dinero ya que los tenían los de la credencial de elector, porque si se lo hubieran quitado al PRI, bueno, hubiéramos podido aplicar aquello de que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Pero bueno, lo malo es que el dinero ya había cambiado de manos. Batalla azul. Luego de que su amigo Ernesto Cordero denunció ante la PGR a Ricardo Anaya por lavado de dinero, el expresidente Felipe Calderón criticó esa acción. De veras que bueno, ese Cordero, qué gente más baja, de veras. Y siguen haciendo cosas contraproducentes. Cada vez que quieren bajar a un candidato, hacen algo que lo sube. Nada más de ver a Cordero, tan patético, denunciando a Anaya, bueno, uno se solidariza con Anaya. Y entonces lo que hacen, en lugar de bajarle votos, que es lo que querían, la verdad es que se los suben. Copa Económica. Se estima que la organización del Mundial de Fútbol dejará a Rusia un impacto económico acumulado de 2013 a 2018 de alrededor de 14,000 millones de dólares, que equivalen al 1% de su PIB. En los 5 años previos, la derrama se observó únicamente en el sector de construcción, pero a partir de 2018 el turismo tendrá un papel clave que durará hasta el 2023. Y fíjese usted, nos decía Alia aquí en esta mesa, la cónsul honoraria de Rusia en este destino, que por ejemplo esas estrategias que van haciendo precisamente para jalar dinero en el turismo, que Rusia, que a veces no es tan fácil obtener una visa para visitar Rusia, o sea, tiene su tramitología, sí se obtiene, pero tiene su tramitología. Bueno, ahorita, si vas al Mundial, no necesitas visa. Ahorita, mientras esté el Mundial, tú compras tu boleto y te vas a Rusia, ¿no? Incluso sin boleto. Si es el Mundial y tú dices, yo vengo al Mundial, te dejan entrar. Sí, eso sí, no te vayas a pasar un día de que termine el Mundial, porque entonces ya no sales, porque no tienes visa. Sí, pero ahí te das cuenta de lo que es una nación de primer nivel, porque hay una estrategia global enfocada al turismo, enfocar a mi inversión de hacer este gran evento, que es una gran inversión, claro, hacer el evento, son inversiones que se pagan después en 5 a 10 años. Claro. ¿Cómo la voy a retribuir? Entonces, hago una estrategia global con hoteles, con Airbnb, con aerolíneas, con hasta el tema de trámites de visa. Claro, para facilitarle a la gente que venga. Todo, estructuralmente. Y que fluya el dinero. Hay todo un tema de traducción, hay todo un tema de hacer que la infraestructura sea viable para el turista. O sea, no es cualquier cosa. Y realmente, cuando ves una nación como estas, de este nivel, actuando así, pues te das cuenta las pequeñas diferencias de cuando han sucedido aquí eventos. O sea, facilitar. Digo, sí, que esto se resume también a otras áreas. Estás viendo la óptica de cómo funcionan las instituciones rusas, precisamente, y cómo deberían de funcionar las instituciones de cualquier país, que es precisamente facilitar las cosas para que entonces fluyan los dineros. Y si lo enfoco aquí a Benito Juárez, vaya usted y trate de sacar una licencia de funcionamiento para un negocio. Y verá usted que en lugar que dijeran, claro, vas a abrir un negocio, eso significa empleos, pásale, ven, yo te ayudo, yo te atiendo, claro, para que rápido ve y abre tu negocio para que haya más empleos. No, es un problema. Uy, no. Y te voy a decir algo, o sea, al final Rusia en este momento está enfocando estos objetivos por el turismo. Pues nosotros somos un destino turístico, somos el primer destino de toda Latinoamérica, que nuestra estrategia debería ser esa. Tener toda nuestra infraestructura, todas nuestras instituciones enfocadas a facilitar, a mejorar, y pues ahí está todo, seguridad,
empleo, empresa, etcétera. ¿Y tú ves una estrategia unida enfocada al turismo? Incluso, fíjate, ahorita que hablas de todas esas estrategias, precisamente nos hablaba la cónsul rusa, incluso con el tema tan polémico hoy en día del Uber aquí en Quintana Roo, decía, no, es que allá no solo hay Uber, sino que cualquiera, si tú estás en una esquina y haces así, se puede parar cualquier automovilista. Se paran, de hecho, y te dicen, ¿a dónde va? Yo la llevo, súbase. Y la llevo. Y se van. Y ya es tan común, y además, bueno, sus índices de inseguridad son tan bajos que a nadie le da miedo. Y la gente, pues ahorita tengo tiempo, voy a hacer 2 dejadas y me saco un dinerito. Y eso, aquí imagínate cómo le cerrarían el paso a ese automovilista, le pegarían, le romperían el coche. Claro. Y no, ellos tienen otra óptica. Eso incentiva porque entonces esa persona recibe dinero, va a tener más dinero para gastar y bueno, se va haciendo una dinámica en ese sentido. Pero bueno, nos estamos saliendo de enfoque y vamos esa fue la primera plana de Luces del Siglo y vamos a los otros periódicos portadas locales. En La Verdad traemos una llamada a la inauguración de la Expo Hotel. Más de 500 servicios se ofertan. Yo los invito a todos los proveedores que de repente están buscando alguna oportunidad para entrar a los hoteles, es el lugar a donde hay que ir, a darse la vuelta, a visitar los stands, también a todas las personas que trabajan en la hotelería. Hay bastantes servicios y productos de repente muy novedosos que no tenemos la oportunidad de conocer. Tienen también en portada, trae una llamada del debate, sin sorpresas, en el tercer último debate presidencial, AMLO, Anaya, Mid y el Bronco presentan una mezcla de propuestas, ataques y aclaraciones. Pues ahí tiene usted el Keki en su primera plana nos habla y claro, no podía ser, estuvieron en Mérida los candidatos a la presidencia y bueno, pues les queda cerca Cancún, así es que en el caso del Bronco se va a echar su vuelta por acá y dicen que visitará hoy a la comunidad boxística de Cancún en el gimnasio Cuchilca Atún del Toro Valenzuela. Y dice la nota, el Bronco se echará un tirito con boxeadores. 9.4% la tasa estatal de trabajo infantil. Este es el Keki. En novedades de Quintana Roo, Alia, ¿qué nos dice? MID ofrece empleo y crecimiento a mexicanos. Traen un resumen de algunos de los principales puntos que trataron los candidatos. De que México va a cambiar, no hay duda, dice Ricardo Anaya. Vamos a hacer historia, vamos a transformar al país, con lo que cerró Andrés Manuel López Obrador. Vamos a acabar con la pobreza de niños, José Antonio Mid. Los 3 candidatos no son lo que dicen ser, el Bronco. Ahí está el Bronco, que bueno, por primera vez en su vida ayer en el debate me gustó el Bronco, porque ya los otros fueron más de lo mismo. Vamos a decir rápidamente la primera plana del Por Esto, donde dicen que exigen justicia, repudio generalizado por los 2 asesinatos que han manchado el proceso electoral. Se exige justicia y bueno, atrás en la contraportada un poco más precisamente del debate. Estos son los periódicos locales. Vamos a un corte y regresamos. Pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Se prevén tormentas puntuales torrenciales en el sur y la costa Jalisco y Colima y tormentas intensas en el sur de Sinaloa, el oriente y el sur de Nayarit, el sur y la costa de Michoacán, el sur de Tamaulipas, el oriente de San Luis Potosí, el sur de Zacatecas, en Aguascalientes, el sur y occidente de Guanajuato, el norte y el oriente de Hidalgo, el norte y el sur de Puebla, el sur y la zona montañosa central de Veracruz, el occidente de Guerrero, el oriente y el occidente de Oaxaca y en el centro y el sur de Chiapas. Asimismo, se pronostican tormentas muy fuertes en regiones de Durango, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, tormentas locales fuertes en Nuevo León y Yucatán, lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Coahuila y lluvias aisladas en Baja California Sur y Chihuahua. Las condiciones serán ocasionadas por el huracán Bud, que disminuirá la intensidad de sus vientos y se localizará por la tarde al sur de las costas de Baja California Sur, una zona de inestabilidad generada a partir de la onda tropical número 2 al sur de las costas de Oaxaca y otra zona de inestabilidad asociada con una onda tropical situada en las costas de Quintana Roo.
Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. El mundo cambia segundo a segundo. Mantente al tanto desde tu smartphone a través de Luces del Siglo en su versión digital. Ingresa www.lucesdelsiglo.com o síguenos en Facebook. Recibe notificaciones en cada actualización de nuestra red de reporteros. En Twitter, búscanos como @Luces del Siglo. Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Estábamos viendo las gráficas del dólar que sigue a la alza y bueno, esta presión sí empieza a mover muchas cosas de la economía nacional, porque bueno, se habla también precisamente de la fuga de millonarias cantidades ya fuera de este país. Bueno, esperemos que las elecciones apacigüen un poco lo del dólar, aunque también detrás de esta presión está mucho precisamente la discusión del Tratado de Libre Comercio. Fíjese usted que hoy precisamente nos acompaña Alia en sustitución de Norma Madero, porque Norma Madero, ¿qué cree usted? Se fue a pasear a Nueva York. ¿Y por qué se fue a pasear a Nueva York? Precisamente por este convenio que recientemente tuvo Luces del Siglo con The New York Times. Y este convenio, bueno, pues es muy importante precisamente porque primero que nada es un reconocimiento para Luces del Siglo, la importancia que ya tiene a nivel estatal, como para que una empresa como The New York Times se fije en Luces del Siglo, se fije en su trabajo, en su ética, en su constancia, en fin, en muchos atributos que lo calificó precisamente como para que The New York Times viniera y dijera, bueno, yo quiero que tú, Luces del Siglo, participes conmigo, seas mi representante en la zona y obviamente también seas parte de mí, y yo también voy a ser tu representante en Nueva York, o sea, tú ya eres parte de mi equipo. Eso es un reconocimiento muy especial. Pero bueno, en ese sentido, Luces del Siglo empieza a sacar precisamente información de noticias en inglés, que bueno,
mucha gente de habla inglesa ya vive en este polo turístico, pero lo demás son los millones de visitantes precisamente de habla inglés que vienen a Quintana Roo a través del año, y bueno, que también quieren estar informados y quieren estar informados con sus noticias. En este sentido, Alia nos va a hacer una explicación de exactamente en qué consiste precisamente la información que día a día les presenta ya Luces del Siglo, precisamente en el idioma inglés. Pues sí, Rodrigo, nosotros como Luces del Siglo teníamos la demanda constante de tener una sección en inglés. Estuvimos haciendo esfuerzos de estar traduciendo algunos de los artículos de las secciones especiales de gadgets, moda, salud, etcétera, y tener ahí algunos artículos en inglés. ¿Qué es lo que pasaba? Tenía gran aceptación, la gente agradecía que estuviera el artículo en inglés porque pues había un contenido amigable para todos nuestros lectores extranjeros. Sin embargo, cuando evaluamos el ya incluir una sección completa, un pliego completo o 2 pliegos a nuestro periódico, pensamos de un socio al que realmente tuviera la certeza, tuviera el nivel de contenido periodístico, que estuviera pues más o menos en la estrategia más o menos, y en el nivel de dice, más o menos, de New York Times. Realmente estuvimos buscando opciones, y sí, New York Times fue la opción que cuando hicimos ahí nuestras preguntas y nuestros acercamientos no la creíamos, pero al final nos respondieron, nos evaluaron, nos dieron su visto bueno, y sorprendentemente pues en el estado nosotros somos el único medio que maneja, bueno, en varios estados realmente. New York Times lo está manejando Grupo Reforma como tal, un weekly, que es un inserto semanal, y pues nosotros, es una plataforma bellísima, de veras de primer nivel. Nos exige a nosotros subirnos al barco de otro nivel de contenido. De la información mundial de primera mano. De contenido a nivel desde la tecnología en la que nos ofrecen la plataforma, la tecnología, el cómo generan las notas, el cómo las desarrollan. Ha sido todo un esfuerzo hasta para nosotros en la parte del diseño, de la edición, de cómo tenemos que adaptarnos y cómo cambiar la mente para esta parte. Y para mí lo más importante y el valor que tiene es que nos aventamos el paquete de nosotros curar el contenido. Lo estamos haciendo con editores propios, en donde nosotros estamos buscando el contenido que es relevante para nuestro público. O sea, eso quiere decir que The New York Times ofrece muchas noticias. Aquí está, estas son, tú éntrale, ya eres parte de mí, te abro mis puertas, pero ustedes no simplemente están tomando, bueno, pues aquí tengo esto de New York Times y lo publico y ya, sino cuál es lo idóneo para que yo publique precisamente por el lugar en donde estamos, por el contexto, interés, ¿no?, que puede tener en determinado momento para un turista, etcétera. Es lo que están haciendo, o sea, no es nada más repetir. Nos ofrecieron un modelo en el que ellos nos mandaban tú nada más imprímelo ya. Pero nosotros dijimos, no, vamos a hacer nosotros nuestra propia curaduría de contenido. También se está haciendo una curaduría de ese contenido para nuestras redes sociales, para nuestro sitio web, para la app móvil. Entonces no solo se queda el contenido que sale en el impreso, sino que diariamente estamos aprovechando todo el contenido de la agencia de New York Times para curar y para generar ese contenido online. En pocas palabras, tú dame tus ingredientes de alta calidad, New York Times, pero yo voy a hacer mi propio pastel. Así es. Entonces, Luces del Siglo hace su propio pastel, hace su propio esquema informativo, obviamente con toda esa información que le da The New York Times, y ustedes lo adaptan y lo distribuyen. Y también hacías alguna aclaración fuera del aire, Alia, de que, por ejemplo, las noticias, número 1, tú dices que el Grupo Reforma tiene un weekly, weekly, o sea, eso quiere decir, lo sacan semanalmente. Luces del Siglo lo saca diario. Precisamente por la presencia de turistas que nos visitan y que están aquí. Pero además, también me aclarabas que ya no son noticias traducidas, precisamente, sino ellos son parte de esa información que ustedes
Sí, realmente la parte en inglés que vas a ver, que es la parte de New York Times, no necesariamente la encontrarás en español. En español. No necesariamente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un contenido en español, que es el contenido local, que generamos con nuestro equipo de redacción, reporteros, fotógrafos, editores, además de la información de Reforma, que es nuestro encarte que trae la parte nacional, deportes, de negocios, y esta es una información adicional. Y mire, por ejemplo, un botón, ¿no? En las noticias regulares en español se habla obviamente del encuentro entre Trump y el presidente de Corea del Norte, y se habla en términos generales y desde una óptica que es para nosotros, y sin embargo veo esta nota ya dentro de la parte de inglés donde se mete más a este encuentro, claro, pero como información como para el punto de vista del americano, que le importa al que vive en Estados Unidos y que a nosotros no nos importa ya tanto. A nosotros nosotros la vemos desde un punto internacional, de un país, de ciudad, de gente que vive fuera de ese país, y ellos la ven desde otra óptica. Y entonces dice la nota: Trump, after talks with Kim, says la desnuclearización empezará rápidamente, y ya habla ahí de las medidas exactamente y cómo puede esto afectar o no en determinado caso al ciudadano americano. Entonces le da otra óptica para que el turista que esté aquí tenga un interés especial. Ya no está leyendo un periódico mexicano en inglés, está leyendo The New York Times. Así pero es. además, fíjese usted, aquí veo claramente lo que decías tú, que ustedes van escogiendo también las noticias para que en el contexto de ellos también pueda tener un interés precisamente en donde están, que es México, ¿no? Claro. Sí, así que pues para nosotros es un orgullo poder representar, tener los derechos de la marca, del contenido, y pues a crecer, ¿verdad? A crecer y a crecer con buen nivel. Humildemente, imagínese usted, ya Luces del Siglo precisamente es el representante del grupo Reforma, diría yo que el grupo periodístico con más prestigio, con más prestigio en este país, y ahora, bueno, esta alianza con The New York Times, de verdad que bueno, como tú dices, humildemente. Bueno, pues cambiando de tema, vámonos a una nota que tenemos aquí. Que nos va a regañar la productora. De los aeropuertos. Los aeropuertos de Cancún y Cozumel siguen reportando crecimiento en sus operaciones y batiendo sus propios récords. De hecho, Grupo Aeroportuario del Sureste ha dado a conocer que la Riviera Maya se consolida como el destino turístico más importante de México, el Caribe y América Latina. En otros destinos como San Juan, Puerto Rico y buena parte de los puertos aéreos de Colombia se han registrado deducciones en el número de visitas que reciben en promedio. Tenemos un audio de esta nota. Mientras que los aeropuertos de Cancún y Cozumel siguen reportando crecimiento en sus operaciones y batiendo sus propios récords, otros destinos como Puerto Rico o Colombia registran disminución en la llegada de pasajeros. El Grupo Aeroportuario del Sureste Azur, operador de 16 terminales aéreas en el continente americano, indica en su reporte de mayo que la Riviera Maya se consolida como el destino turístico más importante de México, el Caribe y América Latina. Con base en sus cifras, Azur precisa que durante mayo de 2018 sus 9 terminales que operan en el sureste mexicano movilizaron a 2.665.172 pasajeros, lo que representó un incremento del 4.4% con respecto a los 2.552.127 registrados en mayo de 2017. En contraste, durante el mismo periodo, sus 6 aeropuertos de Colombia recibieron 828.652 pasajeros, lo cual representó un decremento del 2.8% frente a los 852.790 que había recibido un año antes, mientras que su aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, reflejó una caída del 3% al pasar de 732.411 a 710.605 pasajeros. Azur aclara que en el reporte no se contabilizan los pasajeros en tránsito ni de aviación general en México y Colombia, y explica que la disminución del tráfico de pasajeros en el aeropuerto de San Juan fue por el impacto negativo producto de los efectos del huracán María que azotó su territorio el pasado 21 de septiembre de 2017. La variación positiva para los 9 aeropuertos del sureste mexicano
Mexicano, Cancún, Cozumel, Huatulco, Mérida, Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, Veracruz y Villahermosa, se reflejó durante los primeros 5 meses del año según las propias cifras de ASUR, mientras que de enero a mayo de 2017 se movilizaron 13.108.545 pasajeros para el mismo periodo de 2018, la cifra creció en 14.061.979, un incremento del 7.3%. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Bueno, pues fíjese usted que con un total de casi 25,000 millones de pesos, el actual proceso electoral es el más caro de la historia. El costo de cada voto sería de casi 90 pesos. Sin embargo, la cifra estaría cerca de duplicarse a causa del abstencionismo. Y ayer hablando precisamente los candidatos a la presidencia de cómo de conseguir dinero para tantas cosas que le hacen falta a este país, y bueno, pues ahí tiene usted. Y es una de las cosas que decía ayer el Bronco, cuando le decían que de dónde iban a sacar dinero, ahí sí le doy la razón, decía, bueno, pues ahí están estos tres. Imagínese usted, se refería a ellos, a estos tres, como candidatos de partidos. Estamos hablando de 25,000 millones de pesos. 25,000 millones de pesos. A muchos nos cuesta trabajo procesar esta cantidad. Precisamente, ¿en qué se puede traducir esto? ¿En cuántas escuelas? ¿En cuántas plantas de luz de energía para que tengan luz comunidades que no la tienen? Que les llegue agua a comunidades que no tienen agua. 25,000 millones de pesos. Bueno, vamos al audio. El actual proceso electoral federal es el más costoso en la historia del país, con un presupuesto de casi 25,000 millones de pesos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral INE, tan solo para la organización y realización de los comicios del próximo 1 de julio, existe un presupuesto asignado de 7,671,877,718 pesos. Si los 89,123,000 electores de la lista nominal salieran a votar, el costo de cada voto sería de unos 88 pesos. Sin embargo, esta cifra podría duplicarse si el abstencionismo sigue la misma tendencia que en las elecciones federales de 2012 y 2015. En el proceso electoral de 2012, el abstencionismo en todo el territorio nacional fue de 36%. En 2015 superó el 50%. De mantenerse una media del 40% de electores que no acudió a votar, el costo de cada sufragio incrementaría de 88 a 142 pesos, es decir, 60 pesos más. En 2015, los estados con mayor porcentaje de electores que decidieron no ejercer su sufragio fueron Chihuahua, Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo, este último con 60.09% de abstenciones. Yucatán, por su parte, fue el estado con el mayor porcentaje de participación ciudadana, pues el 70.86% acudió al llamado a las urnas. En Veracruz, Jalisco, la Ciudad de México y el Estado de México, que son los estados que recibieron mayor partida presupuestal para elecciones, por su número de habitantes, las cifras de participación llegaron apenas al 45%. Quintana Roo tiene un padrón electoral de 1.208.666 ciudadanos, que representa cerca del 1.5% a nivel nacional. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Pues ahí tiene usted. Y cambiando un poco el tema, vamos a hablar de cuestiones locales y hay una resolución, ¿no, Alia? Así es, la resolución que sobreseyó el juicio de amparo promovido por el magistrado Carlos Lima Carvajal para no ser sujeto de juicio político y destituido de su cargo en el Tribunal Superior de Justicia sigue pendiente y los diputados del Congreso del Estado siguen a la espera de la misma. Vamos al audio. Diputados del Congreso del Estado continúan en espera de ser notificados por el Juzgado Quinto de Distrito sobre la resolución que sobreseyó el juicio de amparo promovido por el magistrado Carlos Lima Carvajal para no ser sujeto de juicio político y destituido de su cargo en el Tribunal Superior de Justicia. Tirso Esquivel Ávila, diputado presidente de la Comisión Instructora del caso, informó que al interior de este cuerpo colegiado se mantiene abierto el expediente, aunque se detuvo la investigación hasta que se resolviera la solicitud de juicio de amparo.
como terceros perjudicados en este asunto. Todavía el juzgado no nos notifica que el amparo fue sobreseído y hasta entonces continuaremos con la sustanciación, dijo al ser abordado sobre el tema. Como este diario lo informó en su momento, a petición del Pleno del Poder Judicial, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado declaró procedente el juicio político en contra del magistrado Carlos Lima por presuntamente violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al incumplir de manera injustificada la presentación de su declaración patrimonial. El expediente había sido declarado en pausa luego de que el Juzgado Quinto decretó la suspensión provisional a favor del magistrado y ordenó a los diputados frenar la resolución definitiva a favor o en contra. Aun cuando el juzgado ya haya desechado la demanda de amparo, el magistrado todavía cuenta con un plazo de 10 días para impugnar la resolución del juez ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Fíjese usted que en 2015 se tuvo en costas del Caribe mexicano el peor recale de sargazo del que se tenía registro. Sin embargo, para este año el recurso que preaprobó el Fondo de Desastres Naturales por el orden de los 62 millones de pesos será utilizado para la recuperación y disposición del alga. El recurso que preaprobó el Fondo de Desastres Naturales Fonden por el orden de los 62 millones de pesos será utilizado para la recuperación y disposición del sargazo, el cual está considerado como un grave problema y por lo que 10 de los 11 municipios del estado obtuvieron la declaratoria de desastre decretada el pasado 7 de junio en el Diario Oficial de la Federación. El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, SEMA, en la entidad, Alfredo Arellano Guillermo, precisó que la partida fue gestionada por la administración estatal para atacar la problemática del recale masivo de esta alga marina a las costas, toda vez que incrementó considerablemente luego de que las lluvias que se registraran a finales del mes pasado. En este sentido, explicó que con esos recursos provenientes de la Federación, el gobierno estatal contratará empresas para que en todos los municipios, excepto José María Morelos, se definan las zonas de intervención para lograr controlar el fenómeno que afecta a las costas de los destinos turísticos del Caribe mexicano, con un manejo que garantice que no habrá afectaciones a ecosistemas paralelos. Arellano Guillermo añadió que conforme con los pronósticos de universidades e instituciones que monitorean el arribo de este tipo de algas pardas, este año se prevé un recale mayor que en 2015, cuando el fenómeno atípico se presentó con mayor intensidad. El recurso que se gestiona es independiente de lo que están invirtiendo los municipios más afectados y la hotelería local para la limpieza de playas, la colecta del sargazo y su depósito. Entre las zonas más afectadas están las playas de Puerto Morelos, Riviera Maya, Tulum, Holbox, a donde ha recalado una alga distinta, y destinos de playa en el sur del estado. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Ok, bueno, pues ¿cómo ve usted? Aquí le vamos a decir también una nota de un juez federal que, bueno, a ver, cuéntanos, Ale. El juez federal ordenó la libertad bajo reservas de la ley de Marco Antonio Ríos Berber, el Cuasi Io La Pompi, quien de acuerdo con sus declaraciones rendidas a la PGR fue el encargado de comprar el diésel que presuntamente se usó para incinerar los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el basurero del municipio de Cocula. Pese a la resolución dictada a su favor, el Cuasi no abandonará la prisión porque aún enfrenta una causa penal más. El juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas ordenó la liberación del Cuasi, así como la de Martín Alejandro Macedo Barrera, el Becerro, Luis Alberto José Gaspar, el Tongo, y de Honorio Antúnez Osorio, el Patachín, por falta de elementos probatorios para un juicio en su contra. Todos fueron relacionados con el grupo criminal Guerreros Unidos. Funcionarios federales informaron que de los 4 acusados por secuestro y delincuencia organizada, 3 permanecerán en prisión. Solo el Tongo recobrará su libertad por no existir una causa penal más en su contra. Los funcionarios consultados indicaron que la Procuraduría General de la República aún tiene oportunidad de imputar otros cargos si durante las pesquisas surgen más elementos en contra de estas personas. Dejaron claro que las 4 personas fueron detenidas en un primer momento por la Fiscalía de Guerrero.
ante quien primero rindieron declaración y posteriormente dicha averiguación previa fue atraída por la PGR. Bueno, pues fíjese usted que liberan a rehenes secuestrados en París. La policía francesa liberó a 2 rehenes secuestrados la tarde de este martes en un edificio de París por un individuo, el cual fue detenido, reportaron fuentes policiales. Agentes de cuerpo de élite y policías asaltaron ayer la vivienda del número 45 de la calle de Petits Écuries, centro en la que el secuestrador retuvo al menos a 2 personas durante cerca de 4 horas. El asalto concluyó en torno a las 19:52 horas locales, 4 horas después de que el individuo anunciara la toma de rehenes, precisaron las fuentes. El secuestrador no fue identificado, pero según fuentes policiales podría tratarse de un desequilibrado mental sin fines terroristas. Aún no hay detalles sobre la edad, apariencia o nacionalidad del secuestrador. La prefectura de policía de la capital francesa confirmó el hecho en su cuenta de Twitter y pidió no hacer caso a rumores. Facebook en la mira, ahora por categorizar el contenido periodístico como político. Así es, Facebook está enfrentando mayores consecuencias negativas por su decisión de categorizar la promoción de artículos periodísticos como contenido político, y editoriales de todo el mundo ahora están instando a su máximo ejecutivo, Mark Zuckerberg, a cambiar su política. 7 grupos comerciales que representan a editoriales de medios y organizaciones de radiodifusión en más de 120 países, incluidos The New York Times, la BBC y 21st Century Fox, enviaron el lunes una carta a Zuckerberg. En virtud de las nuevas normas, cualquier anuncio que promocione contenido político, incluso artículos noticiosos sobre política y elecciones, se colocará en un archivo que incluye las identidades de quien paga los anuncios y la demografía de quien ve los anuncios durante hasta 7 años. El archivo comenzó en Estados Unidos, pero Facebook dijo que planea expandir el enfoque a nivel mundial. Facebook debe reconocer el valor del periodismo creado por compañías independientes de medios noticiosos y respetar el papel fundamental del periodismo en apoyar a las sociedades de todo el mundo, dijo en un comunicado el titular de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, Michael Golden. Asimismo, el tema de los anuncios políticos en las redes sociales ha llamado la atención del Congreso. Los senadores Mark Warner, demócrata de Virginia, y Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, presentaron la ley de anuncios honestos, Honest Ads Act, que sometería los anuncios políticos en línea a reglas de divulgación similares a las que ahora rigen el contenido publicitario en otros medios como televisión y radio. La medida cuenta con el apoyo de Facebook y Twitter. Bueno, ahí tenemos una imagen que creo que no apareció, pero bueno, fíjese usted que AT&T le gana a Trump. Juez autoriza fusión con Time Warner. AT&T obtuvo este martes la aprobación de un tribunal de Estados Unidos para comprar Time Warner por $85,000 millones, lo que le permite competir con compañías de Internet que dominan la publicidad digital y proporcionan nuevas fuentes de ingreso. El acuerdo planeado se ve como un punto de inflexión para una industria de medios que ha sido superada por compañías como Netflix y Google, que producen contenido y lo venden en línea directamente a los consumidores, sin requerir una costosa suscripción de cable. La compañía de telecomunicaciones celebró que la Corte haya rechazado la demanda del gobierno estadounidense que pedía bloquear la fusión con Time Warner y dijo que esperan concluir la operación antes del 20 de junio. La fusión, incluida la deuda, será el cuarto mayor acuerdo jamás realizado en el espacio global de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, según datos de Reuters. Pues ahí tiene AT&T and Time Warner. Se vuelve también un monstruo que, bueno, obviamente hasta el propio gobierno americano le temía, pero bueno, un juez ya dictaminó y autorizó precisamente esta fusión con Time Warner de AT&T. Fíjese usted que la Fiscalía pide pena máxima de 32 años de prisión para el exsecretario técnico de Turismo. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua pidió al juez aplicar la pena máxima de 32 años de prisión al exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel Pineda Ochoa,
por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública. Para el juicio, la Fiscalía ofreció los testimonios del exsecretario de Turismo Rafael Lizárraga Favela y el ex enlace administrativo José Luis Martínez Romero para que declaren contra Pineda Ochoa. Pues sí, no es casualidad, porque fíjese usted que Lizárraga Favela y Martínez Romero estaban imputados por los mismos delitos de Luis Ángel y vinculados a proceso, pero la Fiscalía desistió de las acusaciones pues precisamente por eso, porque cooperaron, y al cooperar, bueno, pues les dieron chance de que se vayan. Los tres estaban acusados de asignar contratos sin licitaciones, qué novedad, y realizar pagos por 8.651.000 pesos para campañas de promoción turística sin constancia de que se llevaran a cabo. Según los fiscales, cuentan con una declaración escrita de Martínez Romero y Lizárraga Favela en la que el exsecretario dijo que Pineda Ochoa le confesó: no te voy a mentir, te voy a decir la verdad, esas campañas no se hicieron. Qué fuerte. Bueno, como si no supiéramos, como tú dices. Bueno, pues fíjese usted que Uber lanza una versión ligera de su aplicación. Los servicios de transporte bajo demanda de Uber estarán disponibles a partir de esta semana a través de una nueva versión de la aplicación diseñada especialmente para los mercados emergentes. Llamada Uber Lite, la aplicación es compatible con cualquier tipo de red y teléfono. Puede ser un Android básico, por ejemplo, ocupando menos de 5 megabytes para los usuarios que tienen acceso a un limitado espacio de almacenamiento interno. Sí, al final con esto democratizan la aplicación, ¿verdad? En comparación, la aplicación original de Uber pesa 181.4 megas. ¿Cuántas fotos te restan? ¿Cuántas fotos megabytes, y videos no puedes tener claro, por tener la aplicación? 181 y ahora 5. Y ahora 5 megas. Por lo que los detalles de la interfaz se han reducido, al igual que el gasto de los datos, para permitir un ahorro tanto de energía como en planes de internet móvil. Pues fíjese que ese es el futuro, porque ahora, bueno, ¿cuántos teléfonos básicos? Usted sabe que hay muchas aplicaciones para muchas cosas, pero si su teléfono es muy básico, pues usted no tiene acceso a las mismas precisamente por la carga tan grande que tienen estas aplicaciones. Y bueno, esto va a ir marcando la tendencia, ya verá usted, porque fíjese que de 181.4 megabytes se fue a 5. O sea, no es la mitad, no es la cuarta parte, es la centésima parte prácticamente, bueno, no la centésima, pero sí 90 veces menos de carga. Y bueno, yo creo que esto va a ir marcando definitivamente la tendencia. La tendencia tecnológica. Bueno, pues fíjese usted que en otro orden de ideas, temió Shakira no recuperar la voz. Bueno, Shakira, y eso se vuelve noticia mundial, ¿eh? Se nos queda sin voz. Shakira contó con que el problema con su voz fue grave, pues se trató de una lesión vascular, no una simple hemorragia. Incluso temió no poder volver a cantar, informó BBC. La cantante inició la semana pasada en Hamburgo, tras 7 años de no salir de gira, y después de cancelar su tour El Dorado en 2 ocasiones por la lesión de sus cuerdas vocales. Recuerdo haber rezado, había olvidado rezar por un tiempo, pero cuando estás pasando momentos difíciles, de pronto recuperas la fe. Le prometí a Dios que si podía usar mi voz otra vez, celebraría cada noche, y es lo que estaba haciendo, contó Shakira. Recuperó la fe, más bien necesitaba la fe. No, ya le andaba, imagínate. Shakira continuará su gira por Europa y después vendrá a América, donde dará fechas en Canadá y en Estados Unidos, y llegará a la Ciudad de México el 11 de octubre al Estadio Azteca. Maluma, hablando ya de artistas, Maluma visita a la selección mexicana en pleno entrenamiento. No sé si quería estar juntito con los 4. Pero bueno, ahí estuvo Maluma precisamente con la selección mexicana. Una grata y rítmica visita recibieron ayer los integrantes de la selección mexicana de fútbol, cuando el cantante internacional de reggaetón Maluma arribó al campamento del tricolor y saludó 1 a 1 a los seleccionados nacionales. Al final de nuestro... Saludó amistosamente 1 a 1. Sí, no a los 4 nada más. No a los 4. Al final de nuestro primer entrenamiento en Rusia, Maluma nos pasó a saludar, dejando buenas vibras. Tuiteó la selección mexicana en su perfil. Y unos besillos. ¿Cómo ve usted?
Bueno, Sí. pues vamos a ir Maluma. Y después vamos a ir Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Radio Luces, música, noticias y programas de calidad en formato digital. Radio Luces transmite las 24 horas del día desde sus estudios en Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres. Escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo impreso, digital y radio online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. ¿Y tú? ¿Ya sabes dónde estudiar la prepa? Prepa en línea CEP abre su convocatoria. No lo pienses más y forma parte de esta comunidad de aprendizaje. Es una opción educativa, innovadora y gratuita. Que se adapta a tus tiempos. Y que es 100% en línea. Termina tu bachillerato en 2 años y 4 meses. Y obtén tu certificado con validez oficial. Aprovecha esta oportunidad que Prepa en línea CEP tiene para ti. Consulta los requisitos en www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Prepa en línea CEP va contigo. Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. ¿Tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. Quiero, dame. Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti. Y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Spain's Supreme Court upheld a prison sentence Tuesday for Iñaki Urdangarin, the brother-in-law of King Felipe VI, in a fraud case that rocked the monarchy and could send a member of the country's royal family to prison for the first time in modern history. The court ruled that Urdangarin must serve 5 years and 10 months, 5 months less than the sentence imposed last year by a regional court of Ya estamos de regresos y fíjese usted que con tanta política ahorita que estamos en un momento preelectoral, y luego cuando también las noticias y los periódicos traen tanta nota roja y cuestiones de inseguridad, nos olvidamos de un eje básico, de un eje que precisamente al desarrollarlo propiciaría precisamente la disminución de la delincuencia, y me estoy refiriendo precisamente a la parte cultural, que es un eje que le da un respaldo de estructura precisamente a las sociedades. Y en este sentido tenemos hoy un invitado que es Abraham Guerrero,
que él ha estado muy inmiscuido precisamente en cuestiones culturales. Alia, preséntanos más a fondo precisamente a este invitado. Bueno, pues Abraham Guerrero, además de ser un gran amigo, les voy a comentar un poquito la semblanza de él. Director de Museo Maya Cancún hasta diciembre del año 2014, fue director por 4 años del Museo Regional de Antropología, Palacio Cantón en Mérida, Yucatán. Es maestro en artes en el programa Globalización, Identidad y Tecnologías de Universidad Nottingham Trent del Reino Unido, licenciado en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, con estudios de Historia de Escuela Nacional de Antropología e Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja en museos desde 1999, cuando entró a trabajar en la Dirección de Exposiciones Internacionales del Instituto Nacional de Antropología de Historia, donde fue responsable de la gestión de numerosas exposiciones. Trabajó en el Museo del Carmen como asesor en la Dirección General del INAH y conferencista en distintas universidades o museos de México, en el extranjero, autor de artículos de divulgación y ha colaborado con periódicos La Jornada, Excelsior, Diario 17 de Acapulco, y actualmente es uno de nuestros colaboradores en Luces del Siglo. Así que, como ven, pues es una eminencia en todo el tema de la parte histórica, cultural. La columna que él nos hace semanalmente siempre tiende a ser una reflexión cultural, pero contextualizada en los temas trascendentes políticos, internacionales, y siempre a mí me sorprende la columna que como me la pasa a mí para que yo se las mande a la que ya la revises. No, es cada vez que nos manda su columna, Abraham, es como un enfoque que nunca pensarías, es el enfoque siempre volver a pensar en el tema de fondo, de la cultura, de la educación, de cómo esto impacta a todo lo que está pasando en el contexto internacional. Entonces, de repente nos estamos quedando enlupados en por qué es la corrupción, por qué estamos robando, quién fue, quién no fue, la inseguridad, y son temas que le estamos dando la vuelta a la cabeza y decimos cómo lo solucionamos. Y cuando nos mandas tu columna es, a ver, no es nuevo. La columna de la semana pasada me encantó porque hagamos un recuento histórico, pero desde cuáles han sido como los procesos de la historia de cambio de México. Qué interesante que volvamos a retomar. A ver, Abraham, y entonces cuéntanos, actualmente, ¿en dónde andas? ¿Qué haces? Bueno, actualmente estoy en la Universidad La Salle de aquí, de la ciudad. Estoy impartiendo varias clases. ¿Qué clases? Sí. Uy, básicamente, ¿en qué carreras? Bueno, yo soy comunicólogo de carrera, y entonces doy clases precisamente en ciencias de la comunicación, materias sobre antropología, materias sobre también antropología para diseñadores gráficos, y materias que son del área humanística que tienen que llevar todos los chicos, que son carreras más bien de corte antropológico también, como diálogo intercultural, y algunas materias, por ejemplo, el próximo semestre doy ética, ¿no? Que era un tema que no había trabajado. Existe, ¿no? Y existe la ética todavía en las escuelas. Digo, ya sabemos que afuera no existe la ética, pero las clases de ética ya se están retomando porque hubo un momento en que las quitaron, ¿no? Sí, así como se quitó el civismo, así como se quitaron muchas materias de corte humanístico, creo que, bueno, por lo menos La Salle, con el corte de universidad que tiene, que sí está muy preocupada por la formación humanística, sí ha mantenido estas materias. Bueno, eso es en la parte docente, pero ahorita ya no estás, por ejemplo, en el museo de antropología que está aquí en la zona hotelera. ¿Ahí estuviste? Ahí estuve, y también fíjate que estuve no en el Gran Museo del Mundo Maya, donde ayer fue el debate, sino de donde salieron las colecciones. Estuve como director del Museo Palacio Cantón,
museo muy bonito que está ahí en el Palacio G. Jantón, en el Paseo de en Montejo, Montejo, en Mérida, una casona maravillosa. Y de hecho a mí me tocó toda la parte de la transición, cómo pasamos las colecciones. Me tocó a mí la gestión precisamente del traslado de las colecciones, de algunas de las colecciones. Y que es hoy en día el parteaguas de la cultura de la ciudad de Mérida, ¿eh? Y si no, bueno, te veo que te haces cara, y fíjate lo que iba a decir, por eso dije, y si no lo es, de perdida, es el que más comunicación tiene hacia afuera para que muchos lo percibamos así, porque yo veo que a nivel cultural de Mérida, que es una ciudad que sí tiene vida cultural, yo veo que sí le dan una difusión constante, está ahí, está metido en todas las cuestiones culturales. Entonces, por eso desde mi óptica le agregaba yo, y si no lo es, de perdida tiene la capacidad de, a los que no estamos completamente metidos en el tema, hacernos creer que lo es, porque de verdad yo lo veo en una presencia en todo. ¿Tú qué nos dices de esto? Mira, sí, digo, dada la inversión, que bueno, ahí hay, de hecho en el diario de Yucatán del día de ayer, sacaron una infografía muy interesante acerca de lo que le está costando a la gente de Yucatán el museo. Independientemente de esa parte. ¿Pero da? No. ¿No los da? Ingresos los ingresos. No me refiero a eso. A veces meterle a la cultura puede costar, pero le da a la comunidad mucho. Sí, yo creo que entonces sí. Lo puede valer. Pero en el caso particular de Yucatán es un estado que tiene una inversión cultural fuerte desde antes. Sí, es un estado en el que ya es el propia. Orgullo la cultura por ya sus es propia, raíces, no la inventan. No la inventan. Exacto, entonces tiene una dinámica, es de las ciudades con mayor dinámica cultural del país. Yo creo que junto con Oaxaca y Jalapa, y bueno, y quizá también ciudades, bueno, Guadalajara, una gran ciudad también con vida cultural muy importante, Puebla, Monterrey, pues son las referencias culturales de este país, ¿no? Independientemente de un museo o no, Mérida ya tenía vida cultural y ya tiene vida cultural. Digo, yo tengo ahí mis sentimientos encontrados con este proyecto, ¿no? No te lo voy a negar, con todo lo que hubo detrás, etcétera. Pero creo que sí es importante, que sí era importante refrescar la infraestructura museística de Yucatán, dado el enorme acervo que tiene. Creo que es parte de un proceso que todavía está trunco. Se tienen que reforzar varias cuestiones, ¿no? En términos tan solo de museos. No voy a hablar de otras cosas porque yo creo que Mérida, y en particular la ciudad de Mérida, ha tenido muy buenos gestores culturales en el municipio, en la secretaría, y te estoy hablando de todos los partidos políticos, ¿no? Sí, pero era importante porque fíjate que precisamente aprovechando ese acervo cultural que tiene Yucatán, y bueno, obviamente que liderea la ciudad de Mérida, el lugar donde se llevó ayer a cabo el debate, pues ese sí me parece como que un fraude, como que algo que aprovechó precisamente ese acervo cultural, y me paro la camisa, y bueno, yo fui ahí y me sentí defraudado. O sea, estás creyendo que vienes a Mérida a algo importante y no lo es, ¿no? Y después te enteras que para los yucatecos precisamente hace las veces de lo que para nosotros el monumento a la corrupción que nos hizo Betito aquí en el Boulevard Luis Donaldo, en este auditorio del bienestar, que para los yucatecos significa lo mismo, precisamente es el monumento a la corrupción, ¿no? Y ahí claramente ves cómo la político en turno, que fue Ivonne Ortega, quiso aprovechar y como que adueñarse del filón precisamente de ya reconocimiento cultural que tenía Mérida, haciendo esta inversión que además tenía un presupuesto de 100 y tantos millones y se va a más de cerca de 400. No, a 4,000 millones. Perdón, a 4,000. Y bueno, que ni siquiera entras y ves los cuatro. O sea, ¿podía alguien irse a 4,000 millones en algo de cultura y tú llegar a decir, bueno, es que sí? O sea, se gastaron
4,000 millones en este diamante, y sí, qué lindo diamante, pero cuando en lugar de diamante te enseñan chocolata, pues dices, ¿qué pasó aquí? Mira, digo, independientemente de ese tema, que creo que sí, es un tema que creo que tiene que investigarse, auditarse, ese es otro proceso. Es otro proceso, ¿no? Creo que sería importante aclararse, además, como parte de la cuestión de la rendición de cuentas. Sí. Y de Pero la no transparencia. afectó afortunadamente a la cultura, porque queda muy obvio que eso no es la cultura de Yucatán. Y sin embargo, es un espacio que tú bien mencionaste, se está posicionando bien. No en las intenciones que se tenía, porque hay muchas veces, por ejemplo, se piensa que haciendo un gran museo se va a traer turismo. Un ejemplo, el Guggenheim de Bilbao, ¿no? que sí revitalizó una ciudad industrial, que estaba muy... Pero la verdad es que el impacto en público que tiene y en derrama económica dentro del turismo es mínima. O sea, la gente no va a ir ahí por el museo. Exactamente. Sería un plus a un lugar donde ya la gente va. Ahí el verdadero plus fue la rehabilitación de una zona industrial que estaba abandonada. O que hagan un estadio de fútbol y entonces la gente sí va. Y aparte van al iban al museo. Sí, no, pero en realidad fue parte más bien de una política urbanística, ¿no? La apuesta al turismo no va con las expectativas de la ciudad. Ok, y entonces regresando a Quintana Roo, aquí sí viene la gente, vienen los turistas, ¿no? Ya hablamos de la riqueza, y fíjate cómo nos hace hablar Mérida de su riqueza cultural. ¿Qué está haciendo Quintana Roo precisamente para acrecentar esa riqueza cultural, previendo precisamente, y buen ejemplo el que dijiste de Bilbao, en el sentido de que aquí sí viene la gente? Y no iba a venir por un museo, pero la gente ya viene. ¿Qué plus le podemos dar? Y mira, ni siquiera quiero decirlo, le podemos dar, porque yo creo que los importantes somos nosotros, sobre todo hablando de aspectos de cultura. Pero bueno, si ya vamos a consentirnos a nosotros con cultura, qué bueno que además aprovechemos y que pueda el turista también venir y aprovechar esos espacios. ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo algo realmente Quintana Roo de manera seria para fomentar y acrecentar precisamente el acervo cultural? Pero fíjate, y dije fomentar cuando realmente debería yo decir reorganizar y aprovechar, porque nosotros también tenemos un acervo cultural propio, o sea, no tenemos que inventar nada. Aquí hay una riqueza cultural, sobre todo cuando hablan ahora de Cuba, que si se va a abrir Cuba, que si el turismo, que la competencia. Digo, nosotros tenemos cosas que ellos no tienen. ¿Qué estamos haciendo para recuperar y organizar precisamente ese acervo cultural en Quintana Roo? Mira, es que creo que son varias cuestiones que dentro de esta amplia pregunta que estás haciendo. Una, el gran escaparate cultural de Quintana Roo es Xcaret. Fíjate, pues sí, y está bien, y tiene su lugar. No, y es un gran espectáculo. Sí, pero ahora vamos a lo... Vamos al hueso. Pero es algo que está desaprovechado. No deja de ser show. O sea, no, y ellos está hacen aprovechado un excelente y está muy espectáculo. padre como para hacer promoción de México, pero the real thing, como dijeron los gringos. Pero falta otra parte. Y es aquí donde no es una política inmediata. Es una política de fomento que tiene que ir creciendo más allá del partido político que esté. Tiene que haber como una especie de compromiso no dicho y de orgullo. Mira, hay zonas del estado que están abandonadas para el turismo. La región centro, la región maya, ¿no? Tijosuco. Son lugares muy importantes. En algún momento hubo un intento de hacer una ruta por ahí, en todo lo que era el camino viejo, una ruta turística. Pero son rutas turísticas que hasta cierto punto son como muy especializadas. A mí me encanta ir a ver ahí lo de la guerra de castas, pero al turismo internacional esa parte no le llama la atención. Y aquí voy a otra parte. La cultura no debe estar necesariamente al servicio del turismo. La cultura tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Porque además,
La Constitución así está consagrado, como parte de todo lo que, del proceso en el que se conformó la Secretaría de Cultura Federal, hace un par de años, se incorporó el derecho de los mexicanos a la cultura. Donde la puedan encontrar, pero, si la encuentran. Pero la cultura no son las bellas artes. Que si tú revisas los documentos, por ejemplo, del municipio, te vas a dar cuenta que aquí lo que te ponen es el acceso y el disfrute de las bellas artes. La cultura no es eso solamente. Un poco desde una perspectiva, digamos, mi malformación antropológica, ¿no? Me hace ver que todos somos portadores de cultura. Y tenemos una cultura increíble aquí, que va desde lo maya, pero también hasta un nuevo mestizaje que se está formando, en el que hay argentinos, rusos, cubanos, españoles, mexicanos de todo el país. Y ese es un plus enorme que tenemos en la ciudad y en la región. Sí, claro. ¿No? O sea, tendríamos que tener una implementación de un plan cultural, por decirlo de alguna manera, que sería el ideal lo que acabas de decir, que involucrara a todos. Todas esas culturas, porque es realidad, ¿no? Es realidad. Hablamos de Gonzalo Guerrero y Sacil, precisamente, que es el inicio de ese choque de dos culturas y que hace la cultura que tenemos actualmente, pero no podemos dejar de reconocer algo que ni siquiera está en proyecto, ¿eh? Aquí ya hay generaciones, precisamente, el resultado de esos mexicanos, hijos precisamente de todo lo que acabas de decir, de todos esos extranjeros que convergen en Quintana Roo. Hace unos días tuvimos aquí en una entrevista precisamente a un grupo de niñas campeonas nacionales en gimnasia olímpica, que no es cosa sencilla, porque tú imagínate nada más un equipo de gimnasia de Quintana Roo que le hubiera ganado a todos los clubes de la Ciudad de México. Y esto aquí digas, wow, ¿no? Bueno, campeonas nacionales. Bueno, y una de las jovencitas de este grupo, por cierto, también lo tengo que decir, de las más destacadas, es precisamente una mexicana, hija de un americano y de un mexicano y una americana. Entonces, ya empezamos a ver nuestra cultura participando activamente. Al rato vamos a tener un gobernador, un presidente municipal, que la mamá es rusa, como tú dices, que es argentina, que es, en fin, ya es que vienen extranjeros, pero a la vuelta de 1 o 2 generaciones ellos ya se fueron. Ya quedó ahí una descendencia que se vino a mezclar con lo que había aquí y es un nuevo producto. Entonces, las raíces de ese nuevo producto también son las extranjeras que llegaron. Entonces, lo dices muy bien, pero yo voy a insistir en la pregunta directa. ¿Se está haciendo algo en Quintana Roo formalmente para eso? ¿O nada más queda en retórica de que sí, la cultura y tenemos que hacer, pero no se hace nada? Mira, ahorita las instituciones culturales de Quintana Roo han vivido un proceso muy, muy extraño. Llegó a ser una secretaría. Después la secretaría desapareció y se convirtió en subsecretaría de Educación y Cultura. ¿Y han tenido presupuesto? Entonces el proceso el proceso extraño es que han sufrido saqueo. Exacto. Como muchas otras cosas e instituciones. Y curiosamente, cultura es una especie de patito feo que no tiene mucho presupuesto. Y la verdad es que gran parte de ese presupuesto se va al gasto operativo. Y te lo voy a... y eso es a nivel nacional. No solamente es un mal de aquí, del Estado. El INA, su gasto operativo representa el 85%. Mantenimiento. Salarios, mantenimiento. Y después 10% es mantenimiento. Es así de pagar la luz, el agua. Y te queda 5% para investigación, para producir promoción, para todo lo que tiene que hacer. O sea, mucha burocracia y poco resultado. Pero curiosamente, en el caso, por ejemplo, del INA, que lo conozco bien, no es solamente la burocracia, es gente que necesita, que sí necesitas pagar los custodios. Sí, claro. Necesitas pagar los custodios de las zonas arqueológicas, a los y de la mano con que la cultura tiene que ser barata.
Porque pues sí, mira, como yo necesito yo no sé dinero, a cómo lo partir de hacen. mañana la entrada a Chichén Itzá cuesta 1,000 pesos y hasta los domingos nadie entra gratis. No puedes decir eso, porque lo que queremos es que la cultura le llegue a la al mayor cantidad de gente posible. Entonces también está en esa encrucijada. Ahora, también hay un tema con la parte de la generación de identidad cultural. Tú como antropólogo, corrígeme, yo tengo una percepción de que cuando las ciudades van creciendo, se genera un anonimato del ciudadano, porque empiezas a dejar de ser parte de, pues, el pequeño grupo social al que pertenecías. Empiezas a tener pues una convivencia con personas que son todo y nada alrededor tuyo, y entonces empiezas a perder esa identidad que muchos de nosotros que no somos de aquí, que venimos de otras partes, y al final te recuerdas de tu pequeño grupo social, y entonces eso te hace sentir como que tú eres de Saltillo. Pero ya tienes toda la vida viviendo en Cancún, pero como en Cancún hay una convergencia de tantas personas que al final, pues, ¿dónde está la identidad? Y todo el mundo volvemos a decir, es que falta identidad cultural. ¿Qué crees que podría promover esa identidad cultural? Lugares donde todos convivamos, promover la cultura, promover la comunicación, promover la educación. ¿Qué es lo que genera, por ejemplo, un Yucatán? Mérida es una, tú lo dices, es que toda la vida, esa es una ciudad que ha sido 500 años. Cultural. Mira, pero, por ejemplo, pero sí hay políticas de cultura. Un ejemplo, la Noche Blanca. No sé si han tenido ocasión de ir en las noches, cuando en primavera y en otoño se hace un gran evento en Mérida, que toda la noche en el centro de la ciudad hay conciertos, espectáculos de danza, teatreros, mimos, los bares están abiertos, las galerías están abiertas. Es una gran feria y cierran el centro. Y es un evento, además, multiclasista. Sí. O sea, todo mundo converge. Sí. Puedes ver a las señoras más encopetadas del norte, ¿no? de Mérida, porque Mérida también es una ciudad dividida entre norte siempre y sur. El norte y sur, siempre. ¿No? Entonces ves a las señoras encopetadas del norte, pero también ves a la gente del sur y ves a las clases medias, y todo mundo converge, y de repente van y se encuentras amigos, familiares, y se convierte eso en un recorrido. Y hay infraestructura para eso, porque además te ponen el camioncito para que vayas al museo, al gran museo que está hasta las afueras, y te ponen transporte público y te organizan el tráfico, etcétera. Entonces sí hay una política deliberada, o sea, no es solamente un acto de magia. No es una inercia, no es una inercia, no es un acto de magia. Se propicia. ¿No? Se propicia. Y creo que eso es a lo que tendríamos que estar apostando. Sí, porque finalmente en Cancún hay esfuerzos, pero considero todavía que están muy aislados. O sea, de repente te enteras de un día de la danza en la Casa de la Cultura, a la que súper bonito, acudieron no sé cuántas escuelas, pero se queda en la asistencia de las mamás de las niñas que bailan. Fíjate que eso que dices va de la mano con lo que mencionaste, hay la infraestructura. Y infraestructura nos referimos, está la plaza bonita, agradable, los árboles, y como dices, no solo una plaza, sino un pasillo que conecta la Plaza Grande enseguida con Santa Lucía. Y entonces empiezas a crear un ambiente de fiesta, de carnaval cultural, por decirlo de alguna manera, sí. Porque si tú dices, vete a la Casa de la Cultura aquí de Cancún, allá metido, y luego, y además ni tiene atractivo físico, es diferente llegar a la Plaza Grande en Mérida, y ya solo estar ahí, aunque no haya ninguna actividad cultural, solo estar parado, ya estás en una actividad cultural, sí, viendo los edificios que hay ahí, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar por una infraestructura, no la tenemos. Que no tengamos Mira, teatro curiosamente está disperso, la infraestructura también está dispersa. Y es un problema en general de todo el país, mal distribuida. Digo, está dispersa, está muy céntrico, pero
la acción cultural tampoco es solamente los espectáculos, o sea, también implica cómo vas a crear los públicos, cómo vas a crear a las niñas que en el futuro les va a interesar ir a un espectáculo de danza. Teniendo la infraestructura. ¿No? ¿Cómo vas a crear a la gente que le interesan las artes plásticas? Y además, por ejemplo, una de las cosas más padres que hay de Cancún en cultura, hay un movimiento grafitero bien interesante. Y lo vemos por toda la ciudad. Es algo que se empieza a ver, que ya con un tono de graffiti de otro nivel. No lo que entendemos, ya busca más hacia el muralismo. No lo que entendemos por grafiteros. Esto ya es un muralismo muy interesante. Y entonces, que hasta jala a los grafiteros más comunes hacia ese estilo. Y entonces, el que nada más llegaba y rayaba, ve ese muralismo y dice, yo también puedo y quiero. Entonces ya hay un proceso, ahí por ejemplo, pero ese es un proceso que viene más ahora sí que de los barrios y de chavos que han ido creciendo y mejorando. Porque también se les ha incentivado, fíjate lo que acabo de decir, ahí estaban los chavos, pero se empezaron a traer artistas de todo el mundo a hacer ese mural. Entonces yo chavo, que yo ya me puedo manejar este arte por la razón que sea, ya lo manejo, y ahora me ponen a un muralista famoso de otra latitud que viene y además me ve de tú a tú, claro. Porque llega el francés y eres un colega. Y ahí sí ha habido incentivo. No fue tampoco obra de la casualidad. No. Alguien empezó, vamos a hacer, y no solo en Cancún, se ha dado en diferentes partes del estado, en Cancún, en Holbox, por ejemplo, se ha traído gente a hacerlo, y entonces se empieza a hacer un arte popular, pero algo que yo ya le podría llamar arte, sí. Pero ese es el verdadero objeto de la cultura. Pero tendría que tener otras vertientes. Y la verdadera democratización de la cultura. Que se pueda integrar el gran maestro con un niño o con un jovencito, y que el jovencito de pronto sienta esa atracción. Y no élites cerradas de que yo soy el picudo. Bueno, como tu museo que manejabas en la zona hotelera, que no era tan fácil acceder a. Mira, no era nada fácil. Entonces, ahí está el museo y el museo del museo, pero no era un museo que la gente de Cancún jamás sintiera por él. Y déjate de la distancia, que ya era un factor. No hay conexión emotiva. Tú ibas ahí y te sentías el ajeno, no sé, como dices, lo dijiste muy bien. No hay una conexión emotiva. Yo fui una vez, no me dio ganas de volver ahí ni de llevar a mis hijos. Creo que los museos y estos recintos tienen que ser la infraestructura que acoge todo evento cultural que tienes como iniciativa. Y si un museo lo primero que hace es darte una negativa de no, aquí no puedes hacer esto, no, aquí no pueden bailar, no, aquí no puedes proyectar una película, no, aquí no puedes exponer, no, aquí no. Entonces, ¿cómo haces? No, aquí no hablas inglés, casi no puedes entrar. Fíjate que, yo cuando estuve en el museo sí intenté abrir el museo a todos. Bueno, sí. No sé. Pero yo tengo la experiencia que sí. De hecho, eso sí creo que... Intenté, ya dijiste. No, bueno, no solo estuve un año. Por eso. Estuve solo un año. Y él mismo reconoce que no se logró esa conexión emocional. Porque, mi objetivo real era que hubiera un evento cada semana, para que la gente hiciera el viaje. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a identificar con algo que no conoces, algo que no lo has vivido, ¿no? Y entonces, bueno, una de las maneras era atraer a los creadores de acá de la ciudad a que fueran al museo. Entonces hubo danza, hubo cuentacuentos, hicimos muchas cosas. La verdad es que hicimos eventos muy bonitos. Yo creo que de los eventos más bonitos fue un Dancica, y el segundo aniversario del museo, que hicimos una feria que hubo cerca de 1,000 personas en la explanada del museo, hubo conciertos, hubo ese Dancica que trajimos a unos artistas, era danza teatro italianos, y ellos estaban alucinados porque cuando llegaron y vieron el museo, o sea, uno de los comentarios que nos decían es, no me imaginaba que hubiera algo así en Cancún. Para empezar, imagínate la percepción de los italianos. Llegan y ven el museo y nosotros teníamos todo preparado para que todo fuera hacia adentro, porque era donde habíamos, en el pasillo ese largo teníamos todos los permisos, y ellos dijeron, no,
es que nosotros son danza teatro, nosotros queremos interactuar, Con queremos teatro, volvernos locos, y todo lo hicieron afuera en la fuente, en la entrada. Estaba la gente alucinada porque fue una experiencia de teatro, de interacción con los artistas, de danza, había una iluminación padrísima, y a mí lo que más me encantó es que la convocatoria fue gratis el acceso. Entonces la convocatoria se hizo a muchas escuelas, y las personas que llegaron los 3 días del festival que fueron ahí, las personas que llegaban más temprano, con los niños más callados, más sentados, más atentos al ballet, todas las presentaciones, eran las personas más humildes. Las señoras llegaban y ocupaban sus lugares con sus hijos, con sus 5 o 6 chamacos, sentaditos todos. ¿Y por qué no se le dio continuidad a eso? Cada año se hace, pero para Danzica cada año se hace, pero es Danzica, un evento sí. más de danza. Pero yo lo que te digo es que la gente está ávida. O sea, nosotros lo vemos con este evento. La gente quiere, la gente le gusta, nos felicitan, nos dicen, es que está padrísimo. Vinieron unas bailarinas de Canadá, el primer ballet de Quebec, espectaculares las chicas. Los coreanos. Pero tienes que estar haciendo como un esfuerzo sobrehumano para hacer una difusión, estar invitando, y no podemos juzgar a las personas y decir, es que falta cultura, es que ¿por qué pagan 50 pesos en el cine y no quieren pagar 30 pesos en una función? O sea, no es eso, porque te puedes enrollar en esa dinámica y no llegas a nada. Hay que, de fondo, buscar, como dices, son políticas culturales para que nos caiga el 20 como comunidad. La importancia. Políticas públicas culturales, que es lo que la no importancia se está haciendo. de Mira, cómo y ahorita promover. tenemos un enorme problema en el Estado, que no se ha echado a andar la estructura del Instituto de Cultura. Y entonces está parado. El trabajo que están realizando en Casa de Cultura... ¿Qué hace el Instituto de Cultura ahorita? No, la verdad es que... bueno, el Instituto no lo sé. Nada. La Casa de la Cultura, por ejemplo, ahorita está viviendo una revitalización muy importante. ¿Debe ser a nivel municipal? No. A nivel, bueno, sí, pero es del instituto. Pero es lo único que realmente ves del instituto. El instituto a nivel estatal no tiene programas a largo plazo. ¿Eso quiere decir que cree que sí los tiene, pero no los tiene? Mira, no tiene todavía la estructura. No. O sea, todavía no está echado a andar. Y ese es el gran problema. Llevan un año atorados en... ¿Quién preside ese instituto? Se llama Jacqueline. ¿Jacqueline qué? Bueno, Jacqueline tiene las credenciales culturales. Te hago la pregunta, y podría ser Jacqueline o como se llame. Realmente la pregunta va más enfocada. ¿Tiene las credenciales culturales o tiene un perfil político ya y le dieron el puesto? Porque luego, desgraciadamente, en cuestiones no solo culturales, en muchas cuestiones de gobierno a veces se le da a alguien que no tiene necesariamente el perfil. Y uno de los perfiles más delicados desde mi punto de vista para hacer algo cultural es que tienes que tener realmente las credenciales culturales, ¿no? No puede ser porque a mí me puso mi cuate, o porque le caía bien, o porque yo tenía un álbum de estampitas y lo llené rápido, entonces ya soy muy culto, ¿no? Mira, o sea, pero hay... No, pero sabes que, mira, del mundo. Yo te puedo decir que hay políticos que tienen una enorme sensibilidad, sí, una enorme capacidad de organización, y ellos pueden poner a sus segundos. Así es, yo soy organizador, no sé de cultura, pero pongo a gente que sabe de cultura. Estoy de acuerdo contigo. No, o sea, hay gente que es... Pero no es el caso del instituto. En este caso no se ha echado a andar. No, o sea, ahorita no es simplemente el caso. O sea, ni críticas positivas ni negativas se pueden hacer, simplemente no se ha echado a andar. Es que y cuando algo no se ha echado a andar, no hay mucho que decir. No hay mucho que decir ni mucho que hacer. Y eso... Aunque sí hay que decir que es una tristeza cuando se está hablando del aumento de la delincuencia y de cuánta descomposición social, y que deberíamos estar precisamente fomentando lo que puede contrarrestar a eso, que son cuestiones deportivas, cuestiones culturales, bueno, en fin, toda la serie de gamas de necesidades de una sociedad son precisamente lo que al fallar hacen que se destapen otro tipo de cosas como la delincuencia precisamente. Y en el aspecto cultural, que es muy importante, no se ha echado a andar. Bueno,
Mira, y es que precisamente cuando se habla de la cultura interviene para restaurar el tejido social, que es el discurso. Es que todos los políticos hablan de ¿no? cultura. Es así, y luego dice, no dices, ¿dónde está la cultura y no hay cultura? Y no hay dinero. Ajá. Y deja tú que haya dinero. A veces no es solo una cuestión de dinero. A veces también es una cuestión de cómo gestionas las cosas, cómo involucras y cómo haces alianzas, porque hay gente de la iniciativa privada que estaría dispuesta a participar y hacer cosas. Hay un montón de gente que le urge hacer algo por su comunidad. O sea, se necesita querer, número uno. Entonces, pero ahí es donde entra el asunto de la planeación. Bueno, y de generar una estrategia. Antes de la planeación, vuelvo a decirlo, se necesita querer. ¿Por qué tenemos ese estadio del Atlante ahí en la avenida Cava? Ese es terreno municipal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque alguien quiso, voy a jalarme al Atlante, yo le doy el estadio, aunque se lo quite a la comunidad, porque ahí iba mucha gente a correr y a hacer ejercicio, ¿eh? Ese espacio se lo quitaron a la comunidad. Y los terrenos que están enfrente, cruzando la avenida donde ahora hay farmacias del ahorro y todo, también era un espacio público donde se ponía la feria. Exacto. Era un espacio tradicional. Bueno, pues llega el político en turno y pues yo no puedo decir más que se los volaron, porque ahora ya hay una plaza y hay negocios locales privados y eso era de todos, ¿no? Entonces se tiene que querer. Alguien quiso que viniera al estadio del Atlante, y bueno, ahí está el estadio, ¿no? El estadio de béisbol, hasta el Beto Borges, hasta su elevador tenía. Entonces, lo que ellos quieren si se hace. Quiere decir que pues no hay cultura, y como ellos son incultos, porque lo son, pues no les interesa, no entienden qué es eso. Y en Mérida, hay que decirlo, la cultura se fomenta desde que naces solo por caminar por sus calles. Solo por caminar, si que tú te des cuenta, ya estás generando cultura. Tú vas y vas caminando sobre un adoquín español, vas viendo una fachada de un arquitecto francés, y sin darse cuenta incluso la gente, solo por estar caminando en esas calles, ya se están metiendo en cultura. Ya saben reconocer cosas, aunque no sepan que las saben reconocer. Es que, y ahí es donde entra la otra parte. Aquí deberíamos de aprovechar toda nuestra riqueza. Es la ciudad, la tercera ciudad con mayor diversidad de pueblos indígenas del país, ¿no? Solo la Ciudad de México y Tijuana tienen más población indígena diversa de todo el país. Sí, porque aquí chapanecos, tabasqueños, veracruzanos, ni qué decir de mayas, ¿no? Mayas desde abolengo, desde Yucatán, desde la península, pasando por Belice, Guatemala, Honduras, o sea, hay aguacatecos, cachiqueles, o sea, hay una variedad enorme. Esa, por ejemplo, es una interculturalidad que se ve, por ejemplo, en el crucero, ¿no? Y también hay que aprovechar eso. Claro. O sea, porque todas las colectividades culturales poseen una serie de conocimientos, de saberes que nos pueden hacer mejores. Dicen que en México exaltamos al indígena muerto, pero ignoramos al vivo. Claro. No, es que nuestra herencia cultural y los indígenas, los pueblos indígenas y el mosaico cultural, pero si estás vivo, vete al crucero. ¿Sí? A eso se reduce. Sí. Pero aparte de esa diversidad de pueblos indígenas, somos la región caribeña de México, con todo lo que implica el Caribe. Con todo lo que implica el Caribe. O sea, el Caribe es un universo por sí solo. Un universo. Pues, y somos esa ventana al Caribe, ¿no? Afortunadamente tenemos el Festival del Caribe con altibajos, con todo lo que eso implica, que de repente es muy bueno. Con más bajos que altos, pero sí. ¿No? O sea, con todo lo que frustraciones que nos provoca. ¿No? Si pudiéramos concluir, ¿qué necesita? ¿Qué necesita nuestro Estado? El Estado, realmente terminar el proceso de estructuración del instituto. Como ese es urgente. O sea, eso es así, tarea burocrática. O sea, querer. ¿Veías cómo nos regresamos siempre a la misma palabra? Esa es la primera. Voluntad. La segunda, generar estrategias para que se involucren diversos sectores sociales en
el quehacer cultural. Pero cuando estoy hablando de diversos sectores, estoy hablando hasta los comandantes de la policía. Claro. A ver, ¿dónde están las zonas de mayor incidencia de crimen juvenil? Ok, y con trabajadores sociales, ¿qué vamos a hacer ahí? Iniciativa privada, ¿con qué nos puedes apoyar? Aquí necesitamos un centro cultural. ¿Qué vas a aportar para que en esta zona podamos, ¿no?, tener una escuela musical, un centro de artes, pero también que los niños que salen de la escuela, que las mamás y los papás trabajan todo el día, los tengamos haciendo otras cosas? O sea, eso implica hacer un mapeo geográfico, etcétera. Cuando están hablando del tejido social, es eso. Claro. ¿No? Implica incorporar absolutamente a todos en un proceso de regeneración social. O sea, los empresarios. Ustedes tienen fundaciones, tienen recursos, puedes deducir cierta cantidad de impuestos a partir de lo que aportes, ¿no? Ok, vamos ahí a ubicar un centro cultural, vamos a pagar un buen par de maestros, de chavos que les enseñen graffiti, pero que también les enseñen estéticas. ¿Cuál es la estética maya? O los hip hoperos. Vamos a enseñarles, órale, vamos a hacer el taller de hip hoperos ahí, pero también les vamos a enseñar qué es la métrica española clásica, ¿no? Ahí les va un soneto, ahí les va lo que es un verso alejandrino, y ahí te va lo que es la octava popular en México, ¿no? Y órale. Y entonces, cuando tú estés haciendo tu hip hop, pues vas a tener otra dimensión. Claro. ¿No? Porque ya vas a saber cómo Góngora, ¿no?, le echaba sus pullas a los reyes de España con una finura. Wow. Entonces vas a tener otras cosas. Y estás aprovechando la cultura popular y la alta cultura. O sea, no estás haciendo un encuentro de cosas que están sucediendo en el tejido. Sí, estás integrando. Bueno, pues y el número, pero yo me voy a quedar con que número 1 se necesitaría voluntad política, que hoy por hoy no la hay. Y bueno, habrá mucho de qué hablar. Esto casi cuando empezamos a entrar al tema, ya se acabó el tiempo, pero bueno, ya habrá oportunidad en un futuro de que vengas a hablarnos y a mí me gustaría, en tu próxima visita, que ya vengas ahora a decirnos, eso que acabas de decir con lo que estás culminando ahorita, es cómo exactamente se haría. ¿Qué propuesta? Porque vamos aterrizando y vamos haciendo propuestas y ¿por qué no? Estas se pueden ir tratando de impulsar. Pero es muy diferente que eso ya tengamos, digamos, la fórmula. Eso que acabas de decir al final que me encantó es, bueno, ¿cómo exactamente desde el punto de vista del que sabe? Y ahorita nos diste un bosquejo, pero ¿qué exactamente? Punto A, ¿qué se haría? Punto B, ¿qué se haría? Punto C, ¿qué se haría? Porque sería muy importante empezar a hablar de eso ya más concretamente, porque empezamos a crear la idea y de la idea viene todo, de las ideas viene todo. Pues muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes que nos estuvieron viendo y escuchando. Gracias, Abraham, por tu visita. Vamos a tenerte aquí más seguido. Alia, muchas gracias, y esperando Rodrigo. tu columna siempre. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. LSD Noticias. Somos el referente informativo que las